Edita como un pro en Filmora. ¿Quieres convertir tus grabaciones caseras en películas memorables? ¿Deseas dominar las técnicas básicas de edición en cuestión de minutos? Entonces este tutorial es para ti. En este vídeo te guiaremos paso a paso por el intuitivo software de Filmora, el editor de vídeo ideal para principiantes. Aprenderás desde importar y organizar tus clips hasta añadir transiciones, efectos y música como un profesional. Olvídate de las ediciones complicadas, con Filmora podrás cortar y unir clips con precisión, agregar títulos y créditos a tus vídeos, ajustar la velocidad y el color de tus imágenes, eliminar errores y ruidos no deseados, exportar tu vídeo en diferentes formatos para compartirlo en tus redes sociales favoritas. No importa si eres un completo novato o si ya tienes algo de experiencia editando vídeos. Este tutorial te brindará las herramientas y los conocimientos que necesitas para llevar tus creaciones al siguiente nivel. ¿Estás listo para convertirte en un maestro de la edición? No te pierdas este vídeo y descubre todo lo que Filmora puede hacer por ti. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos tutoriales. Pero vayamos al tutorial. La acción más repetida en la edición de vídeo quizás sean los cortes. Es uno de los primeros pasos a realizar y de los más sencillos, aunque tiene sus trucos y técnica. Lo habitual es que no utilicemos los clips de los que disponemos al completo. Habrá al que solo nos interese unos segundos o al que tengamos que cortarle el inicio y el final, etc. En Filmora, sea la versión que sea, disponemos a mano la herramienta habitual de corte, las tijeras. Estas por defecto van incorporadas en la barra del cabezal de reproducción, aunque esto podemos cambiarlo en los ajustes. He de decir que cuando se es novato tenemos el miedo de equivocarnos en el corte y más si borramos algún tramo del clip. Pero no debéis preocuparos, ya que Filmora, si hemos hecho un corte pero queremos ajustarlo a unos segundos antes o después, podemos recuperar ese tramo del clip simplemente estirando de él. La mayoría de editores cargan en memoria el clip completo, por lo que siempre podemos recuperar partes eliminadas mientras estén en memoria o caché. Os voy a mostrar en pantalla cómo funciona. Este rectángulo representa la longitud del clip. Ahora voy a mostrar gráficamente la zona que hemos cortado y eliminado. Si estiramos el clip resultante de cualquiera de sus lados, nos irá apareciendo la parte eliminada. Eso sí, hasta llegar al final del clip. El programa no puede invertirse parte del clip, por lo que llegando al final del clip original no podemos estirar más. Entre clip y clip se puede suavizar el cambio de imagen con lo que se denominan transiciones. Suelen ser efectos que combinan la última imagen del clip anterior con la primera imagen del clip posterior. En el menú principal encontraréis la opción de transiciones, donde podéis escoger entre una gran variedad. Su manejo es tan sencillo como arrastrar al corte entre los dos clips. Después podéis comprobar que se queda marcado un rectángulo que nos indica la duración del efecto. Este podemos acortarlo o alargarlo, aunque no es bueno abusar de los efectos de transición. El sonido es más importante de lo que la mayoría cree. Según el tipo de vídeo, será una narración, una música de fondo o ambos. El caso es que intentemos que se oiga lo mejor posible, al volumen adecuado y en el caso de las narraciones que se entienda perfectamente. Filmora nos proporciona suficientes herramientas para editar el sonido y que obtengamos un resultado más que aceptable. Comencemos por la ventana de propiedades de los clips de audio. Como veréis, disponemos de bastantes opciones, aunque, como tutorial de edición básica, os voy a decir solo los controles imprescindibles, y el primero sería el volumen. Si se trata de un clip de música, normalmente no hay que tocarle si va a ir sola, pero si sirve como fondo a una narración u otros sonidos, yo lo suelo bajar entre -6 a -12 decibelios, según la sonoridad del clip. Si es una narración que hemos grabado nosotros, para que se escuche suficientemente bien, seguid esta norma, activar la normalización y después subir unos 3 o 4 decibelios, siempre procurando que el boometer no llegue al 0, ya que distorsionará. Si deseáis que la música de fondo baje automáticamente el volumen cuando se oye la voz,
activar esta casilla y dejadlo por defecto en 50%. Esto es lo que se llama audio ducking. No siempre los clips están en el formato de nuestro proyecto, o incluso queremos hacer alguna pequeña animación. Para ello, dándole doble clic en el clip que vayamos a tratar, nos aparecerá la ventana de propiedades. Allí podemos modificar el tamaño del clip al unísono o individualmente, el alto o el ancho, desactivando este candado. Podemos modificar la opacidad y si nos vamos a las pestañas superiores, veréis que podemos modificar sus colores o exposición. Su velocidad, ya sea lineal o con rampas de velocidad. Algo muy útil para cuando tenemos que sincronizar, por ejemplo, el audio con la imagen. Llegados a este punto, he de deciros que si queréis profundizar más en el manejo de Filmora y en la edición de vídeo en general, os suscribáis y visitéis regularmente mi canal. Allí encontraréis tutoriales de casi todos los temas relacionados con la edición y algunos extras. Además, si os unís a la comunidad, tendréis derecho a consultar cualquier problema o duda que os surja. Este es un importante tema ya que abarca desde los títulos más sencillos a las animaciones que se pueden lograr y otros efectos. Tenemos varias formas de poner títulos en nuestros clips. La más sencilla es con la pequeña herramienta de texto rápido. Al pulsarla nos creará un pequeño texto sobre el clip en la posición que tengamos el cabezal de reproducción. Con el doble clic nos aparecerán las propiedades, donde podremos cambiar el texto, la fuente, su tamaño y el color. Para cosas algo más sofisticadas podemos darle al botón que pone avanzado, donde además podremos darle espacio, contorno, fondo y sombra. Y hasta en el apartado de animaciones tenemos una serie de animaciones preajustadas para que podamos darle vida a nuestro texto. Podemos poner una animación inicial y ajustar su duración. Igualmente le podemos poner una animación final ajustando también la duración. Y como final de este tutorial básico de edición en Filmora, os mostraré las plantillas, una herramienta que nos puede hacer ahorrar mucho tiempo a la hora de crear proyectos mayores, ya que podemos tener muchas acciones, animaciones, etc. ya hechos. Por un lado, Filmora ya añadió esta sección de plantillas que trae el propio programa. Son plantillas profesionales, aunque algo cortas a mi parecer, pero están muy bien como ayuda. También disponemos como plantillas una serie de presets de pantalla dividida, por si queréis incluir este efecto en vuestro vídeo. Pero lo mejor es que podéis guardar vuestros proyectos o animaciones como plantillas propias y así no tener que repetir el proceso en cada trabajo que hagáis, como podría ser un botón de suscripción. Por supuesto, Filmora dispone de muchas más cosas con las que poder editar como un profesional, pero este tutorial se trataba de daros las nociones básicas de edición para que comencéis a crear vuestro contenido con este gran editor. Y por si lo estáis pensando, os aclaro que no me patrocina ni Filmora ni ninguna otra empresa, por lo que expreso mis opiniones libremente. Y este me parece un excelente editor, aunque siempre digo que tiene muchas herramientas que mejorar. Espero que os haya gustado y que no dudéis en comentar si os he ayudado, si habéis aprendido o si tenéis alguna duda. Siempre que pueda os ayudaré. Solo pido que a cambio apoyéis el canal. Muchas gracias a todas y todos, un gran abrazo y hasta el próximo vídeo. Chao.